la carta del apóstol Pedro, la epístola. Y en la primera carta, muchas gracias. Y en la primera carta nosotros vemos claramente la correspondencia del apóstol a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos. Y usted sabe, cuando la crisis viene o cuando la crisis comienza a regir y causar estorbo a la vida cotidiana de uno, ahí es donde la fe, vea conmigo, la fe de uno es donde se va a dar a conocer qué profundo está sus raíces. Entonces, para dar base una vez más, quiero rápidamente dar un resumen de lo que hemos estado hablando en las cartas de Pedro, capítulo 1, verso 3. Cuando lo tenga, diga amén. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, ya conmigo, esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Verso 4: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5: que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Verso 6: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Hagamos una oración para comenzar. Bendito Dios, te pido en esta hora, en esta tarde, danos de tu buena palabra, danos el alimento sólido, Señor, danos de nuevo tu presencia, que es nutrición para nuestros cuerpos, tu presencia que alimenta el alma y el espíritu, Señor. Y hoy en este día sabemos que hay más de 2 o 3 que han llegado, Señor, a este lugar para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para rendir cuentas ante ti y darte homenaje, lo que a ti te corresponde, Señor. Espíritu Santo, tú eres el invitado de nuevo en esta tarde. Háblanos, danos el alimento sólido, danos de tu palabra. Glorifícate en medio de cada recipiente, de cada hermano, de cada familia, cada prospecto que se encuentra aquí en esta noche, Señor. Que tú seas glorificado en las vidas de nosotros. Sabemos que este tiempo te lo entregamos a ti, y todo que hemos invertido últimamente, Señor, jamás quedará en vano, Señor. Gracias por esta noche y por este día, porque sabemos cuando 2 o 3 se reúnen, tú estás en medio de tu pueblo. Y el pueblo de Dios dice amén. Quiero dar seguimiento a lo que hemos estado hablando últimamente. Recordarán que el martes pasado, hace una semana atrás, hablamos sobre lo que son las piedras vivas, lo que el apóstol Pedro aún menciona en sus cartas. Y comenzamos a hablar de la evolución o el escalón que vemos a la luz de la Escritura. Si alguien es piedra viva, diga conmigo amén, eso soy yo. Es un escalón para poder nosotros levantar o edificar una casa espiritual. Y si nosotros somos casa espiritual para el Señor, eso implica que cada quien califica para un sacerdocio santo también. Son 3 escalones. Para poder manejar un sacerdocio se necesita una casa espiritual. Para poder obtener una casa espiritual tenemos que ser piedras vivas. Entonces, continuando sobre el tema y continuando sobre esta carta tan hermosa, ustedes recordarán de que el apóstol Pedro está encarcelado. Y de repente uno de sus consiervos, Silvano o Silas, como lo quieran llamar, él es el mensajero o uno de los mensajeros del apóstol Pedro. Y de repente el apóstol Pedro recibe la notificación
o el texto, digamos, de lo que está pasando con la iglesia primitiva, con los creyentes del año 63, 64. Recordarán, ya son varios años, ya son más de 2 décadas de que nuestro Señor Jesucristo ascendió con el Padre y tomó su lugar a la diestra del Señor. Y ahora los apóstoles ya están pues no en su vejez todavía, pero tampoco tan rejuvenecidos, pero ya están al punto de tomar ese escalón a la otra dimensión. Y entonces lo que quiero yo comenzar con ustedes en este día es, a base a la primera carta del apóstol Pedro, la historia de la iglesia primitiva nos revela que en el verano del año 64, el emperador Nerón de Roma enciende la ciudad de fuego por 6 días. Y en esos 6 días, en la ciudad de Roma, en los países territorios de ese imperio, de los 4 distritos que podemos decir que son comunidades o ciudades, o como no sé si es una semejanza como el Distrito Federal, pero de los 14 distritos, 10 distritos quedaron quemados. Y de repente el emperador culpó a los cristianos por la quemanza de la ciudad, a tal punto que cuando Pedro recibe la noticia, está el pensamiento de los que estudian la palabra, los teólogos, de que la ciudad de Roma ya tenía un apodo. A la luz del apóstol Pedro, a sus ojos, él le titulaba como la Babilonia moderna de ese tiempo. Y eso lo puede encontrar en 1 de Pedro 5:13. Y bueno, entonces el emperador Nerón echa la culpa a los cristianos, porque la ciudad se estaba quemando por 6 días. Estamos hablando de un desastre tremendo entre la ciudad, entre los primeros cristianos, y en el ámbito político, pues alguien tiene que tener la culpa, ¿verdad? Siempre es así en el mundo en que estamos. Hay que señalar a alguien. Ustedes recordarán que cuando llegó la caída del hombre, bueno, ahí comenzaron los señalamientos. Ahí Adán culpó a la mujer culpó a la serpiente, y usted sabe, es como un efecto de dominó que comenzó a darse ya desde el inicio de la creación. Entonces vemos que el emperador Nerón ordena al ejército de Roma a perseguir a los cristianos. La opresión y persecución hacia los creyentes se da a conocer por toda la ciudad de Roma. Y dice la historia que un historiador romano describe el evento de esta manera cuando se comenzó a dar la persecución de la iglesia, de los primeros creyentes. Y dice de esta manera: algunos estaban vestidos con pieles y asesinados por perros. Otros fueron crucificados o quemados vivos para alumbrar aquella noche. Por tanto, el apóstol Pedro es impulsado por el Espíritu Santo a escribir una carta de esperanza y seguridad en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno lee esta carta tan maravillosa, tan bonita, hay que ver el idioma y la expresión y a qué tipo de audiencia se está relacionando el apóstol Pedro. Obviamente en su sentido literal, está hablando de la gente de su época, de su generación. Y sabemos de que aún las cartas de hoy también son aplicables para nosotros, aplicables para el cuerpo de Cristo. Pero en la manera como el apóstol Pedro se expresa, da a conocer algunos puntos muy interesantes que yo quiero tocar con ustedes. Y para comenzar, ustedes recordarán que Mateo capítulo 5, verso 11 al 12, dice Jesús: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. En verso 12 dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa, diga conmigo, vuestra recompensa en los cielos es grande. Todos diga conmigo: mi recompensa es grande
en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces quiero por un momento que ustedes imagínense un segundo la matanza, la persecución, lo que la iglesia primitiva vivieron en ese momento, la opresión, la agonía, la angustia, el vituperio que ellos recibieron por los soldados, es más, por su propio gobierno, por la misma autonomía de Roma. Ahora, esto es casi semejante, no tanto relativo a los acontecimientos que se dieron ahora últimamente, porque no fue el gobierno que llegó a matar a esos cristianos, sino fue un joven esquizofrénico, un joven que perdió los 5 sentidos. Dicen ahí que tuvo problemas con su novia o con algunos parientes de la iglesia, y de repente se le metió el chamuco, el diablo, y entró ese domingo y sacó las armas que tenía, y lamentablemente sucedió aquello lo que sucedió. Ustedes saben la historia, no tengo que ir yo en detalles, pero son luces de lo que la iglesia del principio vivieron, lo que la iglesia del principio experimentaron. Fueron crucificados. Y en el tiempo antiguo, en el mundo antiguo, la crucifixión dicen que era una de las experiencias más dolorosas de un ser humano. Lo que nuestro Señor Jesucristo vivió era algo que dicen que es imposible, no está diseñado para que el ser humano, nuestro cuerpo corporal, tenga la resistencia para resistir aquellos dolores cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Entonces, imagínese usted en ese tiempo la matanza. Imagínese usted que los mismos animales, los perros, comenzaron a comerse los niños, comerse la gente y quemarlos en la noche para alumbrar el día. Imagínese lo peor, lo que los cristianos vivieron en ese tiempo, que es una calamidad muy fuerte, es algo que no deseamos para el pueblo de Dios. Es más, para la gente humana en sí, no es algo que nosotros andamos aplaudiendo, quemen a ese, quemen al otro, sino es algo que nuestro humanismo, uno siempre va a tener cierta empatía por tal persona. Pero la iglesia vivió estos acontecimientos y ahora es cuestión de tiempo cuando eso va a volver aquí. Ahora estamos viendo que ya en ciertos lugares han estado matando ya mucha gente, ya más de 70 y pico de personas en este país en un lapso de 2-3 meses han sido víctimas de esta gente que se les entra la locura para cometer estos acontecimientos. Pero dice la Biblia que en medio de la persecución, en medio de los insultos, en medio de todo aquello que nos afecta de una manera, seremos recompensados por los cielos. Ya conmigo, seremos recompensados. Y una vez más dice lo siguiente: bienaventurados serás cuando os insulten y persigan. ¿Qué está dando a conocer Jesús? Que es cuestión de tiempo, es cuestión de momento, es cuestión cuando estos acontecimientos se den. Pero tenemos que resistirnos, tenemos que ser valientes, mantenernos en nuestra postura en la fe y depender en el Señor de que Él nos tiene de la mano. ¿Están conmigo en este día? Entonces el apóstol Pedro recibe la mala noticia, se da cuenta que los cristianos de la fe están siendo perseguidos. Es más, en paréntesis, por primera vez en la historia, al nivel nacional o al nivel de un imperio, se da a conocer la palabra cristiano. Es más, solo que si no estoy equivocado, creo que solo 2 o 3 veces en la Biblia donde usted solo va a encontrar la palabra cristiano, y una de ellas se encuentra en las cartas de Pedro. Entonces la palabra cristiano en sí no hay que no darle mucha importancia, porque ahora todo el mundo se llama cristiano, los mormones, los católicos, cualquier otra denominación, todos nos llamamos cristianos. Pero el enfoque es nuestra relación con Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él pagó el precio en la cruz. Él es el don que Dios
mandó a esta tierra para la salvación de toda la humanidad. Pero continuemos. Entonces dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Da conmigo, esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. La versión Torres Amat, que es una Biblia católica, dice algo muy interesante. Dice: regenerado con una viva esperanza de vida eterna. Eso ya cambia un poco la perspectiva. Cambia que viene una regeneración para nosotros. Y sabemos que nuestra esperanza, aquello que usted y yo esperamos, no es un cuento, no es una idea, no es algo que te vino a tus oídos, no es algo que de repente leíste, sino nuestra esperanza está viva. Y nuestra esperanza se va a acercar a nuestras vidas, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de saber los tiempos del Señor y entender de que lo inevitable viene para nosotros, y se llama la esperanza viva para el pueblo de Cristo. Entonces vemos a la luz de la Escritura que el apóstol Pedro comienza a exhortarles, les comienza a decir: entiendo sus aflicciones. Es más, el apóstol Pedro dice: yo también fui un testigo ocular de los sufrimientos, los padecimientos de Jesús. Yo vi cómo Él sufrió. Es más, póngase a pensar, Pedro estuvo ahí cuando Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní. Dice que a tal punto la palabra dice que su sudor era la semejanza de la sangre misma que se encontraba en su frente, en su cuerpo. Y su espíritu estaba abatido, estaba en angustia. Sabía que ya su tiempo de cumplir el propósito de Dios se acercaba. Y Pedro vio con sus propios ojos, vio la agonía, vio cuando Judas lo traicionó. Y de repente Pedro, en su celo por el Señor, usted sabe, siempre cargaba las armas. Otro discípulo también, que quizás no era una pistola, no era una bazooka, que como dijo el apóstol Marco Tulio el domingo, pero era una navaja, y con eso le cortó la oreja a uno de los sacerdotes. Usted sabe la historia. Pero regresando a este punto, Pedro dice: yo entiendo sus aflicciones, entiendo lo que están pasando, pero les dice una vez más y les afirma y les consuela el corazón: ustedes son recipientes y partícipes de un nuevo nacimiento y de una esperanza viva. Por ejemplo, nosotros cuando meditamos en aquello que esperamos, sea algo secular o algo material, algo de su propio gusto, siempre no solo lo deseamos, pero siempre está, digamos, esa duda: ¿será que lo voy a obtener? ¿Será que me llegará? ¿O soy yo el único que en mi humanismo a veces me dejo llevar por mis impulsos? Creo que todos. Por ejemplo, usted quizás tiene el buen deseo de un día obtener el carro de sus sueños, la casa de sus sueños, el negocio de su sueño. Y es un buen deseo, ya conmigo, es un buen deseo. Es bueno desear y esperar, digamos, en algo de esa magnitud. Pero de repente a veces la carne viene o la duda viene y la duda te tira la pregunta, dice, y uno se dice: ¿será que lo tendré? Pero con el Señor, ya conmigo, con el Señor, las cosas son seguros. La esperanza viva no es algo en la cual usted y yo tenemos que seguir titubeando, sino es algo ya seguro, algo ya firme, algo ya establecido. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar en el tiempo adecuado y indicado que el Señor ha puesto hacia nuestra posteridad. ¿Están conmigo en este día? Entonces esta versión dice: regenerado con una viva esperanza de vida eterna. Esa esperanza se va a cumplir tarde o temprano en nuestra posteridad. Ahora, versículo 4 y 5, porque en estos dos versículos quiero que pongan mucha atención a lo siguiente. Hay algunos elementos que quiero yo dar énfasis y elaborar, tocar algunos puntos muy importantes. Verso 4, dice lo siguiente el apóstol Pedro: para obtener
una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Están conmigo en este día? Ahora, otra cosa que el apóstol Pedro da a conocer a su audiencia o a los cristianos que están sufriendo es: oye, esperen por un momento, reflexionen por un segundo, porque algo glorioso, algo bello, algo hermoso llamado herencia celestial viene para vosotros. ¿A cuántos de nosotros nos gusta heredar cosas hermosas, cosas lindas? Creo que todos nosotros. ¿A cuántos de todos nosotros nos gusta recibir regalos? ¿A quiénes no? A todos les gusta recibir regalos, especialmente si la persona con quien tú convives tiene ese acto generoso y le gusta dar. Uno siente el amor, uno es satisfecho con aquello que recibe con sus seres queridos. Entonces Pedro le dice: detente por un momento, reflexiona por un segundo. No solo tengas en mente de que hay una esperanza viva que se va a realizar en tu vida, pero también te corresponde una herencia particular, una herencia única, una herencia exclusiva, una herencia que no es dado por los hombres, sino una herencia que viene de los cielos, diseñado por los cielos, una herencia que te pertenece solo y únicamente para ti. Diga conmigo: herencia celestial. Por ejemplo, aquí en la tierra nosotros recibimos legados que son trasladados a nuestros hijos. O quizás algunos de ustedes tienen algunas escrituras allá en sus países. Y bueno, nomás es cuestión de saber el tiempo, el momento cuando uno ya va con el Señor para poder trasladar esas escrituras hacia sus hijos o hacia sus nietos. Por ejemplo, vemos en la escritura Romanos 8:17, dice lo siguiente en Romanos 8:17: y si hijos, también herederos. Diga conmigo: soy un heredero de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, a la luz de la palabra, vemos claramente de que en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de las perplejidades, sea cualquier dificultad que uno pueda pasar en la vida, tengan en mente de que los sufrimientos están conectados con las glorias venideras del futuro. Hoy podemos estar llorando. Hoy quizás has llorado. Hoy quizás en los días pasados sembraste semillas de lágrimas, pero mañana esas semillas van a cosechar alegría, gozo y paz y bienestar para ti, para tu posteridad, para tus hijos y para lo que viene. Entonces el apóstol Pedro una vez más afianza y les dice: yo sé que ustedes están sufriendo y sé que por el momento presente las cosas no marchan a su manera, pero deténganse por un momento, reflexionen por un segundo aquello que viene hacia la posteridad, aquello que viene hacia el futuro, algo glorioso, algo exclusivo, una herencia sobrenatural que el Señor ha preparado hasta el día de hoy. Y seremos herederos con Dios y seremos partícipes y coherederos con Cristo. Si somos coherederos con Cristo, ¿qué está diciendo? Que nosotros tendremos la misma igualdad con Cristo en disfrutar las bendiciones del Padre. Es lo que está diciendo. Coherederos. Por ejemplo, co-founder. Si eres el dueño de algo, I'm the owner o co-owner, llevan la misma igualdad, el mismo estatus, los mismos beneficios. Entonces dice a la luz de la escritura que no solo somos herederos del Padre, pero también somos coherederos de Cristo, de aquello que el Padre le otorgó al Hijo a disfrutar y manejar. ¿Sí me hago entender en este día?
Una vez más dice, coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, me llama la atención dos palabras en el versículo 4, porque ya leímos la primera parte. Dice, para obtener una herencia. Diga conmigo, la herencia celestial es mía, me corresponde, es para mí, es para mi familia, es para lo que viene hacia adelante. Cuando dice para obtener, en otras palabras, Pedro está dando a conocer de que la iglesia tendrá un derecho hacia el futuro cuando se trata de las cosas del Señor. Para obtener una herencia incorruptible. Diga conmigo, incorruptible. Ahora, esta palabra incorruptible me llama mucho la atención porque es sinónimo a algo duradero o algo perpetuo, que dura para siempre, que no tiene fin, algo que no pierde su calidad. Por ejemplo, cuando alguien hereda una propiedad, una casa, un instrumento, un carro, hay tantas cosas en día que se pueden heredar con la misma gente, pero normalmente cuando alguien hereda algo, la conexión es algo más sentimental, algo más emocional. El valor, me refiero, el valor tiene sentimiento, el valor es algo emocional que fue trasladado de tu abuelo a tu padre y ahora a ti, o hacia 5 o 4 generaciones. Y vemos que aquello que se hereda de parte de nuestra familia quizás no tiene su toque como lo tuvo antes. Quizás no está en su apogeo como estuvo antes. Ya no tiene la misma calidad, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma función, o quizás ya su apariencia ya decayó un poco, ya no tiene el sazón como tuvo antes. Pero como vino de mi padre y vino de mi abuelo y vino de mi bisabuelo, bueno, lo voy a heredar, lo voy a llevar y lo voy a trasladar, que si Dios permite darnos a nosotros hijos. Entonces eso es algo que uno puede heredar, pero su calidad se pierde, su imagen no es igual. Y nos damos cuenta que de repente aquello que fue hecho por el ser humano o hecho aquí, tarde o temprano se echa a perder. Por ejemplo, si a alguien les encantan los carros clásicos aquí, los carros necesitan mantenimiento, una restauración, una buena lavada, una buena limpieza, una buena pintura. Hay que restaurar el motor, hay que cambiar las llantas y tantas cosas para por lo menos restaurar algo que fue pasado de generación a generación. Pero a la luz de la palabra yo me doy cuenta que nuestra herencia, diga conmigo, nuestra herencia lleva una longevidad tremenda en el Señor. Es duradero, es exclusivo y jamás va a perder su calidad, jamás va a perder su dulzura, jamás va a perder su sazón, jamás va a perder, digamos, el valor de aquella herencia que nos espera en el reino celestial. Es algo incorruptible, algo que jamás ha sido tocado, jamás ha sido, ¿con qué otra palabra puedo yo decir? Dado de segunda mano, en otras palabras. Entonces el apóstol Pedro dice que nuestra herencia es incorruptible, que es duradero, que no tendrá su fin, sino irá para toda la eternidad. Y la segunda palabra o frase que me encanta, que dice lo siguiente, es inmaculada. Diga conmigo, inmaculada. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, aquello que uno recibe de sus antepasados ya fue manoseado por todos, ya fue usado por todos, ya fue administrado por todos. Entonces, repito lo que acabo yo de decir hace poco, ya pierde su calidad, ya pierde su valor, ya pierde su fuerza. Pero esta herencia que es inmaculada, en otras palabras, es decir, obtener algo que nunca ha sido manoseado o dado de segunda mano. Por ejemplo, las subastas. Cuando uno va a las subastas a conseguir un carro ya de segunda mano, sabemos que ese carro ya lleva millas,
lleva 40, 70, 80, 100 mil millas. Y si uno le cae la suerte, quizás puede conseguir un vehículo que apenas tiene 20 mil millas, casi nuevo, pero ya fue utilizado por otra persona. Igual una casa, digamos, cuando alguien quiere conseguir una casa aquí por la comunidad, hay que entender de que ya había gente viviendo antes. Si es aquí cerca de la comunidad, hay que saber de que ya tal casa que está en la subasta es para un short sale, ya tiene un precio más económico, pero hay que entender que tal casa tiene su historial. Quizás 1, 2, 3, 4 familiares han vivido saber cuántos años, pero lo que me llama la atención de que lo que nos espera a nosotros, lo que le espera a la iglesia es algo nuevo, algo perpetuo, algo que no tendrá fin, algo que no perderá su calidad y algo que jamás ha sido manoseado por nadie. Es más, me atrevo a decir el día de hoy que la herencia que te espera ya está preparada. Y te vengo a decir que nadie, ni Dios va a permitir que nadie se acerque a lo que te corresponde a ti. Quizás de lejos los ángeles están viendo, ay, qué linda mansión que le pertenece a la hermana Luz, digamos, qué linda casa. Y Dios le dice, sí, recuerden, es su casa, no la de ustedes. ¿Sí me hago entender en este día? Digamos, esa es la casa igual del hermano Elías, y ahí están los ángeles y las otras creaciones viendo, ay, qué casota. Sí, pero es propiedad del hermano Elías. Ni se le oscure entrar ni abrir la puerta, porque el único que tendrá ese derecho es el hermano Elías. Entonces es una herencia que ya está ya preparada para nosotros, pero es cuestión de esperar. Ya conmigo, esperar. Y esperar, fácil decirlo, pero duro aplicarlo. Dios le prometió un hijo a Abraham, ya estaba en su vejez, ya un hombre ya grande, y le dijo, te daré un hijo, y esperó 31 años para que esa promesa diera su cumplimiento. Entonces, el esperar en el Señor no es fácil, pero trae su buena recompensa. Pero lo quiero aplicar regresando a este punto. La iglesia primitiva estaban afligidos, angustiados. Quizás algunos familiares sus hijos, sus hijas fueron víctimas de los soldados romanos que fueron crucificados, que los quemaron. Pero vengo a decirles hoy, los acontecimientos que pasaron el día domingo, yo sé que fueron horribles, pero les digo algo, los parientes, aquellos que perdieron pérdidas, su fe fue llevada a otro nivel. Fue llevada a otro nivel. Y se lo puedo comprobar en medio de la palabra, como dice la palabra, y en los labios del apóstol, el apóstol Pedro. ¿A cuántos de aquí nos gusta sufrir? A nadie, conmigo, a nadie. ¿Cuántos aquí nos gusta el gozo, el paz y la alegría? Amén, a todos. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros en la vida reforzar nuestra fe? ¿Cómo vamos a poder nosotros en el caminar cotidiana en el Señor poder dar otro escalón en nuestra relación con Dios? Y la única manera de hacerlo es que tu fe sea aprobado, sea para bien o sea para mal, o no sabemos qué circunstancia Dios permitirá para que tu fe dé otro escalón. ¿Están conmigo en este día? Entonces el apóstol Pedro les dice, yo sé que ustedes perdieron tantas cosas, pero les quiero traer a su memoria que les espera una herencia incorruptible, duradero. Es más, esa herencia que les espera a ustedes ya no lo van a tener que trasladar a los demás, sino ya será tuyo. Porque ya cuando estemos con el Señor, ya no va a haber otra segunda muerte, sino ya estaremos con Él para toda la eternidad. Ahora, imagínese usted esa dimensión, ese pensamiento. El ser humano es muy difícil para que nuestra mente pueda asimilar o pensar de que estaremos con el Señor por toda
y toda la eternidad. Pero así dice la palabra. Y en medio de toda esa eternidad, usted, igual que yo, vamos a disfrutar esa herencia incorruptible, inmaculada, exclusivamente para usted y para mí, para el pueblo de Dios. Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él lo merece. Por ejemplo, les cuento otro ejemplo acerca de la herencia inmaculada. Allá con mi padre, bueno, ya pues no vivo ya con él, ¿verdad? Ya que me casé y todo, vivo a otro lado, pero allá con mi padre, él tiene una guitarra que mi abuelo se le había dado a él cuando tenía 15, 16 años. Y ahí está la guitarra, allá con mi padre. Pero esa guitarra ya se está echando a perder. Esa guitarra necesita una restauración, pero 911, 911. Ya la madera ya está bien flojo, la pintura ya se le está desvaneciendo. Y me acuerdo que cuando comencé a tocar la guitarra, ese fue el primer instrumento que aprendí. Lo que mi padre heredó de su padre, yo también lo heredé para poder aprender a tocar algunos acordes en la guitarra. Ahora ya pasaron 15 años después, ahí está sentada la guitarra, a tal punto que ya las cuerdas Dios mío, ya están oxidadas. Y yo digo, bueno, si en la humanidad, si aquí en la tierra la herencia, los legados echan a perder su calidad, ¿cómo será cuando estemos con el Padre recibiendo la verdadera herencia celestial de las manos de nuestro Padre eterno? ¿Cómo será eso? Solo la mente puede imaginarse lo que nos espera. Hoy quizás nos cuesta asimilar esa magnitud, pero usted recordará que mañana eso es lo que usted y yo va a obtener y otorgar de parte de nuestro Padre celestial. Entonces regresemos. Ahora verso 6. Dice lo siguiente, verso 5, solo para recalcar. Verso 4. Para obtener una herencia incorruptible e inmaculada que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, verso 5 dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Verso 6, escuchan lo siguiente, esto es muy, muy importante, lo siguiente es lo que voy a tocar. Dice lo siguiente: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y repito aquí, ¿a cuántos nos gustan las pruebas? A ninguno, pastorcito. A nadie nos gustan las pruebas. Pero tenemos que entender de que si hay pruebas, diga conmigo, si hay pruebas en el presente, hay glorias en el futuro. Repitamos todos juntos: si hay pruebas en el presente o aflicciones hoy, mañana habrán glorias, habrá refugio, habrá reposo. Y a la luz de la palabra encontramos en Romanos 8:18, dice el apóstol Pablo un ángulo muy lindo en base a la palabra. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahora, quiero decir una pregunta retórica. Usted lo puede contestar. ¿Cuántos aquí aman las glorias del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero en este asunto que usted y yo vivimos, si queremos experimentar glorias venideras, es inevitable no pasar por las pruebas a veces que la vida nos tira. Porque todos queremos gloria,
Y claro, nadie queremos las pruebas. Yo aquí lo digo, yo no quiero las pruebas, pero entiendo de que van a haber ciertas circunstancias en la vida donde mi fe va a ser probada para que yo pueda dominar ese asunto y prepararme para la gloria venidera de aquello que yo pude dominar en el día presente. No sé si me hago yo entender. Tenemos que pasar un poco de tiempo, las aflicciones, la perplejidad, las angustias, para poder nosotros en el futuro disfrutar de aquella sazón de Dios que traerá reposo y descanso a nuestras almas. Y una vez más dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Quiero regresar al acontecimiento que se dio el día domingo, porque allá en Texas eso es lo que se dio, es terrible. Y repito, hoy están las familias de las víctimas, hoy lloran, hoy sufren, pero en el ángulo de la palabra o en el ángulo espiritual, esas familias bienaventurados son, porque en el futuro les espera una recompensa tan hermosa de parte del Señor. Quiero que escuché de que una mujer embarazada también falleció con su bebé de 6 meses. Esa mujer nunca pudo ver a su criatura aquí en la tierra, pero ten por seguro, lo va a ver allá. Es más, quizás ya lo está viendo. No sé cómo estará el estado ahora, la dimensión en que ellos se encuentran en ese momento, pero ese acontecimiento que se dio el domingo, eso no queda olvidado. Dios trae su recompensa a todo cristiano, a todos aquellos. Y la herencia que usted y yo vamos a otorgar es incorruptible, inmaculada, exclusivamente para usted. Y el Señor te va a entregar las llaves de esa casa, Elías. Y voy a decir, Elías, los días domingos y viernes y las actividades cuando llegabas a participar y dar la palabra, gracias por tu servicio. Aquí te corresponde. Entra al gozo de mi presencia. Romanos 5, 3 y 4, otro ángulo. Romanos 5, 3, capítulo 5, verso 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 3? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Uno dirá, pero pastor, ¿qué le pasa con las escrituras? ¿Qué le pasa con el autor de la Biblia? No es el autor, bueno, no es Pablo, es el Espíritu Santo diciéndote: regocíjate en medio de las aflicciones, porque te viene una herencia maravillosa para el pueblo de Dios. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, vea los escalones, esto lo asocio yo con nuestra fe. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vea conmigo, paciencia. ¿Cuál es el próximo escalón? Y la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado, ¿qué produce? Esperanza. ¿Y qué es lo que usted y yo estamos anticipando en el futuro? Una esperanza viva, real, segura, que ya está garantizado que se va a cumplir en tu vida y con tus hijos y con tus nietos. Solo algunos dicen, a ver, este día. Santiago 1, 2 al 4. El tiempo siempre va en contra uno, pero dice Santiago 1, 2 al 4. Ten por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe, vea conmigo, mi fe tiene que ser probado. Terminamos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No sé si usted no sé si usted ha notado sus oraciones que a veces hacemos últimamente. Yo le he dicho al Señor, Padre, quiero que aumentes mi fe. Pero hay que estar bien alertas a las palabras que le estamos diciendo a Dios. Porque si queremos un escalón de fe, entonces subliminalmente detrás de esa declaración, ¿qué estamos entonces nosotros aceptando? Que los padecimientos de Cristo lleguen a nuestras vidas. Si queremos nosotros dar ese escalón de gloria. ¿Sí me hago entender? Queremos nosotros un escalón a una dimensión mayor, a una gloria venidera. De hecho, se va a dar. Si usted lo cree, se va a dar. Si su fe está bien enraizado en Cristo, se va a dar. Pero si queremos nosotros reforzar, fortalecer nuestra fe, entonces a cierto grado, y no sé qué tipo de grado será, porque cada quien sabe la tolerancia espiritual que Dios le da. Recordarán que Dios no te va a dar algo que no vas a poder tú soportar, pero cada quien sabrá su medida, aquello que va a poder resistir, tolerar y poder sobrepasar para tomar ese escalón que viene. Si nuestra fe quiere ser reforzada, elevada, entonces tenemos que aceptar la realidad que si Cristo pasó por varios padecimientos y sufrimientos para llegar a la cruz, usted y yo no podemos buscar un atajo o un desvío para poder disfrutar las glorias y evitar los sufrimientos que vienen incluidas con las glorias. ¿Cuántos de aquí estamos sufriendo de una manera u otra? Todos tenemos problemas. Yo sí levanto mi mano. ¿Cuántos de aquí tenemos problemitas? Pequeños o grandes. Creo que todos. Bueno, te digo hoy, no soy profeta, sino la luz de la palabra, que mañana vas a cosechar alegría, vas a cosechar gozo, vas a cosechar un descanso en tu alma, un descanso en tu espíritu, un alivio sobrenatural. Es cuando las mujeres están a punto de aliviarse. Es un sufrimiento, un dolor, me imagino, insoportable. Por eso yo admiro a las mujeres cuando dan luz a los hijos. Yo les cuento que en el parto de mi esposa, yo por poco me desmayo. En serio les digo. El doctor me decía, ¿qué te pasa? No sé, pero ya siento que se me está borrando la vista, ya me estoy tambaleando. Ve y siéntate porque te vas a desmayar. Me sentí yo inútil viendo a mi esposa cómo ella sufría dando luz a nuestra hija. Pero de repente cuando dio luz y vemos a esa pequeña en los brazos, todo ese dolor se nos fue de la mente. Entonces eso es una luz de lo que viene. Quizás algunos de ustedes ya están entrando ahora en ese dolor de parto, ahorita el inicio de dolores. Si hay una entrada en todas las cosas de la vida, hay una salida, mi hermano. Resiste esos dolores, porque después del tope máximo de aquella circunstancia que estés pasando, vas a decir, valió la pena. Valió la pena cruzar, digamos, este desierto. Valió la pena sufrir, llorar un poco, porque ahora tengo una sonrisa donde Cristo me ha sanado de mis dolencias. Cristo ha sanado mi circunstancia. Cristo ha traído su luz, su gloria se ha glorificado
glorificado en mi familia, su gloria se ha glorificado en mis hijos, su gloria se ha glorificado en mi negocio, en mis aspiraciones, anhelos y deseos, etcétera. La lista puede continuar, pero el chiste es esto: si amamos las glorias del Señor, entonces a cierto grado tenemos que también aceptar los padecimientos que cada quien tiene que pasar en la vida. Sigamos. Sabiendo, verso 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algunos aquí que les cuesta trabajar la paciencia, pero si tienes fe, no te queda de otra. Tienes que trabajar tu paciencia, mi hermano. Lo tienes que trabajar. Eso es algo que yo le pido al Señor: Señor, ayúdame con mi paciencia. Quiero ser diligente. Ayúdame con ciertas áreas, pero una de las cosas es la paciencia. Y cuando uno ve que las cosas no están dando a su manera, uno dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Estás recibiendo mis oraciones o no? Y el Señor de arriba dice: sí, las estoy recibiendo. Pero hijo o hija, apenas los acabas de sembrar en la tierra. Deja que la tierra dé su efecto. Tarde o temprano la tierra va a producir aquello que sembraste días atrás o semanas o años atrás. Diga conmigo: tenemos fe. Yo tengo fe, pero a algunos aquí les cuesta la paciencia. Dios te está diciendo: no te queda de otra. Trabaja tu paciencia. Continuamos. Antes bien, ¿por dónde queda el verso 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Yo quiero que por un momento, quiero que cada quien cierre sus ojos por un momento. Quiero que cada quien visualice aquello que desea lograr, emprender en el futuro. Unos 3 segundos. Abre tus ojos. El Señor te dice hoy: lo puedes lograr, pero deja que mi paciencia trabaje en ti, porque aquello que visualizaste es tan perfecto, tan puro, y que está a su apogeo, lo puedes lograr alcanzar, pero si dejas que mi paciencia trabaje en ti. Continuamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seas perfectos y completos, sin que os falte nada. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12, hablando sobre las pruebas, porque ahora que estos acontecimientos se dieron con los congregantes de esa iglesia, a mí me llama la atención algo que el apóstol Pedro dice. Va conmigo rápidamente ¿dónde estaba este versículo? Quiero que se encuentre aquí. Vamos a ver. Rápidamente va conmigo, Primera de Pedro capítulo 2 verso 13. Recordarán lo que les acabo yo de decir. La iglesia primitiva experimentaron persecuciones, aflicciones. Los mismos romanos quemaban a la gente de noche para alumbrar la ciudad de noche. Y el apóstol Pedro sabe estos acontecimientos, pues él estaba en la etapa cuando el emperador Nerón gobernaba Roma en ese año, el año 63. Y teniendo ese conocimiento el apóstol Pedro de que el mismo gobierno, escuchen bien, que el mismo gobierno persiguió a la iglesia, me llama la atención que en Primera de Pedro capítulo 2 verso 13 el apóstol Pedro dice algo que me sacó, pero sacado de onda. Recordarán, el mismo gobierno va en contra de los primeros cristianos. Y dice lo siguiente, verso 13. Ve el pensamiento del apóstol Pedro. Someteos por causa del Señor. ¿Qué dice la palabra? Lo siguiente. A toda institución humana.
ya sea el rey como autoridad. Verso 14. O a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores. Y alabanza de esto, y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué está diciendo Pedro? Mi estimado hermano, si nos está lloviendo la vida, glorifique a Dios, alabe a Dios. Es lo que está diciendo. Que si le está lloviendo a los malhechores, pues ellos recibirán su castigo, porque son gente que han actuado malvadamente. Pero aquel que es bien, aquel que es piadoso, aquel que trata de vivir una vida de justo, una vida agradable, y que de repente venga el gobierno sobre él, encima de él, y para que el apóstol Pedro diga: dale alabanza y gloria al Señor por la circunstancia que estás viviendo, eso ya es otro nivel de pensamiento. Es como que si viniera ahorita en este momento por estas puertas la policía de Downey, la ciudad de Downey, y que tomaran a algunos de nosotros con las esposas, y uno dirá: pues ¿qué está pasando? No voy a hablar hasta que venga un representante, un abogado en favor mía y que pelea mi caso. O tomarás la posición que dice el apóstol Pedro: Señor, te doy gloria y honor, porque aunque yo no entiendo esta circunstancia, ni entiendo por qué estoy yo atado con las esposas, pero yo te doy gloria, te doy honra, te doy honor, porque yo sé que tú estás en control de todas las cosas de este gobierno humano. Es otro pensamiento, es otra manera de pensar. Y el apóstol Pedro se dio cuenta que estos cristianos, el mismo estado cayó sobre ellos, y para que les diga someternos a toda institución humana o cualquier autoridad, si te saca de onda. Pero igual hay que recordar de que este pensamiento no es el pensamiento del apóstol Pedro, sino es el pensamiento y la inspiración del Espíritu Santo. Ya unos minutos y termino con lo siguiente. Dice capítulo 4 de Primera de Pedro. Ahora vaya conmigo, capítulo 4 de Primera de Pedro. Esto es interesante. Verso 12. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Verso 13. Antes bien, en la medida en que compartís, escúcheme lo siguiente. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. ¿Qué dice lo siguiente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Su Biblia qué dice? Dice buscar un abogado. Dice entrar en aflicción. No, ¿verdad? Dice regocijaos, para que también en la revelación de su gloria, en otras palabras, cuando la gloria de Cristo se manifieste en nosotros, os regocijáis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, que dice lo siguiente: dichosos sois, bienaventurados sois, o somos, o seremos, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y verso 16 es donde encontramos la palabra cristiano. Recordarán que el emperador por primera vez reconoce a una, entre comillas, secta, cristianos en ese tiempo. Dice: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Y por último, vea, por último, ya con esto me despido, como dicen unos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7.
La versión de las Américas dice de esta manera. Dice la versión de las Américas dice de esta manera: para que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Quiero notar 2 puntos aquí. El primer punto es que el apóstol Pedro está insinuando, o por lo menos da a entender, que los primeros cristianos, o por lo menos habían algunos de ellos que económicamente tenían recursos, y por causa de la persecución de los romanos echaron a perder todo. Entonces el apóstol Pedro da una asociación con la fe nuestra y con el oro, que usted sabe que el oro viene desde mucho tiempo. Es el valor más seguro económicamente hablando. El oro nunca pierde su valor. Pero da una comparación muy linda, diciendo que nuestra fe, diga conmigo, mi fe es más precioso o tiene más valor que el oro, o tendrá más valor del oro si el oro se echa a perder durante la prueba. Y si tu fe resiste la prueba, entonces el apóstol Pablo dice: tu fe es la llave, o es la virtud de tener nosotros, como le digo, un consuelo espiritual, o un consuelo y una aseguranza de que la fe misma es el producto, el conecte para la herencia que usted y yo nos espera. Pero otra versión dice, ya para terminar, esta versión dice de esta manera muy linda. Escucha bien, dice lo siguiente: porque la fe de ustedes, hablando de la iglesia, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así aprobada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Termino diciendo, si Pedro le dijo a la iglesia primitiva de mantener por lo menos su fe en alto, a pesar de todas las cosas que ellos perdieron, esa fe misma, diga conmigo, esa fe les llevará a conocer o acercarse a la gloria revelada de Cristo Jesús y a la herencia incorruptible, inmaculada que le espera a los cristianos. Si le esperaba a esos cristianos hace 2000 años atrás, ten por seguro te espera a ti hoy y a mí, igual a mí, en estos días. Póngase de pie en esta tarde. Padre Dios, he predicado tu buena palabra. Gracias por esta tarde, que es una noche de estudio, de doctrina, Señor, los martes. Gracias por cada recipiente, cada prospecto que ha llegado hoy en este día, Señor. Gracias por recordarnos de que hay una herencia incorruptible, inmaculada, que nos espera a nosotros. Y a pesar de las pérdidas que uno puede experimentar en su vida o perder el día de hoy, reconocemos que nuestra fe es la llave, es la garantía de poder nosotros anticipar tu gloria venidera para esta iglesia, Señor, para cada hermano, Señor. Cada quien levante su mano en alto, pueblo de Dios. Dígale: Señor Padre, yo me mantengo firme en la fe, me mantengo firme a tus pasos. Señor, si hay temporadas que tenemos que pasar para aumentar nuestra fe,
te imploramos que tu Espíritu Santo sea entonces el conductor de esa senda, que nos guíe, que nos ayude a ser resistente a las temporadas de la vida, que nos ayude a ser resistente, íntegros a las cosas que quieren atacar el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que una herencia incorruptible, de alto valor, viene para nosotros. Una herencia inmaculada que no ha sido manoseada, Señor, viene para cada prospecto, para cada hermano y hermana aquí, Señor. Si estás pasando por pruebas, a la luz de la palabra, dale gloria a Dios, porque Dios está formando tu fe en estos tiempos. Dios está formando su fortaleza en estos tiempos, y las glorias venideras ya están diseñadas con una fecha indicada para ti, para tu familia, para tus hijos, para el cuerpo de Cristo, para la comunidad donde vives. Padre, bendecimos tu santo nombre. Unos segundos más, dígales: Espíritu Santo, sé el guiador de mi fe. Refuerza mi fe, Espíritu Santo. Declaramos que somos más que victoriosos, más que vencedores. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, Jesús. Exalto tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre. Llamamos a esa viva esperanza y declaramos que será realizado a su debido tiempo. Una esperanza no superficial, una esperanza viva y real, concreto y tangible. Gracias, Espíritu de Dios. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, y gracias por recordarnos que en el futuro nos espera esa herencia tan gloriosa, esa herencia tan hermosa, esa herencia, Padre, que solo tú has preparado para un pueblo exclusivo, para un pueblo que ha sido comprado por tu sangre preciosa, para un pueblo, Señor, que se encuentra al margen de tu gloria. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Shokorabashento rabasaira. Shokorabashento rabasokorabasanto. Unos segundos, hable con el Señor, hable con el Señor. Que tu espíritu sea consolado hoy. Que tu espíritu reciba el refugio, el descanso. Que tu alma busque el reposo de lo alto hoy, en esta noche y en estos días. Santo Dios, Padre, pon una muralla de protección sobre cada congregante, sobre cada hermano, cada familia, Señor. Pon ángeles protectores sobre este ministerio, Señor. Cancelamos toda fuerza que se quiera levantar sobre esta casa. Cancelamos, Señor, cualquier impedimento que quiera venir, un ataque sobre este ministerio. Protégenos, Padre, protégenos. Pon una defensa de ángeles protectores alrededor de cada familia, alrededor de cada persona que se encuentra aquí en esta noche, alrededor, Señor, de cada joven, cada señorita, de cada hermano, Señor. Reprendemos al adversario, reprendemos a nuestros enemigos.
Reprendemos al enemigo que quiere causar cualquier impedimento. Y ponemos nuestra fortaleza, nuestra confianza en ti, Jesús. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Padre, gracias por esta noche. Declaramos, Señor, que en paz nos acostaremos, asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiadamente. Declaramos que esta semana será una semana productiva, una semana de incrementos hermosos, incrementos sobrenaturales, porque tu gracia reposa sobre cada recipiente hoy en esta tarde. Gracias por cada servidor, cada servidora, cada congregante, cada quien que pudo llegar hoy a su cita divina, a darte una ofrenda de alabanza, de gratitud, y aún poder recibir tu buena palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque aunque humanamente no lo merecemos, pero tu Hijo Jesús nos ha permitido, a través de su sangre preciosa, recibir una herencia incorruptible, inmaculada, Señor. Gracias, Jesús. Aunque salimos de este lugar, pero no salimos de tu presencia, Padre. Llévanos bien a nuestros hogares, y que en los días venideros, Señor, podamos nosotros una vez más estar al frente donde tu gloria reposa. Y declaramos, como dice la Escritura, que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria venidera o con las glorias que nos esperan. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.